segundo bloque de Ciudadanos se revela. Está con nosotros el gobernador Oscar Herrera Huat. Es la emoción, es la emoción. Sí, sí. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme al programa. Muchísimas gracias. Último programa del año. Último programa del año, sí. Pero no el último día que trabajan en el año, ¿no? No. Por supuesto que no. Muchas gracias. Gobernador, arrancamos nosotros el programa hablando del veto del presidente a la zona aduanera especial. ¿Qué se le explicó desde la Nación a usted como representante de los misioneros para llegar a tomar esta decisión? A ver, más allá de lo que puedan decir las palabras, lo que habla es lo que está escrito. Lo que está escrito en la fundamentación del veto al artículo 123. Y eso es lo que uno tiene que considerarlo y tiene que ponerlo en valor para poder tener una opinión. Y no coincidimos bajo ningún punto de vista con esos argumentos en tanto a la primera parte y a la segunda parte de lo que hace a ese artículo. Entonces, más allá de todas las explicaciones que puede haber, las explicaciones son de otra índole, ¿no? O sea, lo que habla es el documento que está escrito. Pero si me preguntás qué es lo que hablamos, bueno, la dificultad de implementarlo en la órbita de muchas provincias, no solamente en Misiones, inclusive en otras provincias que tienen comercios bilaterales y que podían reclamar también la posibilidad de estar incluidos dentro de ese artículo. Por ejemplo, Córdoba, que tiene intercambio comercial con Brasil de forma directa por la industria automotriz. Bueno, pero eso no está escrito. Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que está escrito. Nosotros no vamos a renunciar a algo que fue y es y será, porque es una impronta muy fuerte de la unión de todos los misioneros. Sí. De todos los misioneros. De la parte política, económica, social y de gobierno de la provincia. Con todas las fuerzas políticas acompañando esta medida, que no se transformó en una cuestión de un gobernador, claro, sino de 1.200.000 misioneros que ayudaron, acompañaron, apoyaron y tenían la misma expectativa que la que tenía yo, la que tenés vos, la que tenés vos. Y hoy tenemos la misma desazón, este gobernador tiene la misma desazón que la que tenés vos, la que tenés vos, la que tenés vos, la que tenés vos. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando con inteligencia, bajo la institucionalidad que nos caracteriza, porque así debe ser, con las convicciones firmes de que tenemos argumento de sobra, no de la historia, sino del presente también, para que Misiones pueda cumplir con ese objetivo de estar incluido dentro de una cuestión mucho más justa en los recursos nacionales, ¿no? Oscar, ustedes el jueves o viernes se juntaron el viernes con los otros gobernadores. Sí, del Norte Grande, con los 10 gobernadores del Norte Grande. Este tema ya se hablaba, no de que lo iban a vetar porque esto fue una sorpresa, ¿se hablaba de que todos tenían planificado hacer algo o no se tocó ese tema? No se tocó ese tema. No se tocó ese tema. La reunión del Norte Grande estuvo centrada sobre todo en los ejes históricos de los reclamos de la provincia de Snea-Noa, lo que nos atraviesa a todos en función de las necesidades históricas. Y justamente yo hago el planteo en esa reunión, digo, bueno, trabajemos sobre lo importante y lo histórico, pero necesitamos resolver cuestiones que son urgentes. Las cuestiones urgentes son la inclusión en esta intra y post pandemia al trabajo, a mejorar la economía, a mejorar la calidad de vida de todos, a generar obras de corto plazo y de mano de obra intensa y de mayor cantidad. O sea, no nos sirve proyectar obras a 20, 30 años
cuando en este tiempo tenemos que tener una salida dual, digamos, ¿no? Por un lado, obras menores que generen mano de obra y que mejoren la calidad de vida de la gente, y por otro lado, sí, pensar en el gasoducto, pensar en obras mucho más importantes y que sabemos que no son de desarrollo inmediato. No renunciarlas, pero sí trabajar sobre cuestiones mucho más urgentes que necesitábamos toda la provincia del NEA-NOA. Se conoció hoy un informe de una consultora que se llama Politicón, que habla de la recaudación y posiciona a la provincia de Misiones como la provincia con mayor crecimiento de la recaudación. Y hace un mes se había conocido otro informe que posicionaba a Misiones como la que más rápido se había recuperado en sus diferentes rubros o industrias después de lo que fue la cuarentena más dura. ¿Esto significa que Misiones se adaptó, trabajó mejor que otras o estaba mejor preparada para una pandemia que fue sorpresiva, para una cuarentena que fue sorpresiva? En términos económicos, puntualmente, estoy diciendo. Bien, primero, la verdad que pensé que me ibas a preguntar otra cosa, justo en eso. ¿De la frontera? Claro. Sí. También tiene relación la frontera cerrada, ¿no? A ver, nosotros tuvimos por ahí la posibilidad de desarrollar la matriz económica, de seguir desarrollando la matriz económica de la provincia, sin tener un incremento de casos que diezme la población en los primeros meses del año. Hablamos de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre inclusive. Y se dan muchas cosas, se dan primero decisiones tomadas en tiempo y forma, de cuidado y protección de la salud, una inversión en salud muy importante, y por otro lado también la actividad económica que no se detuvo, porque la mayoría de esta actividad que hace a la macroeconomía de la provincia está ligada a actividades esenciales o a consumos esenciales. Por ejemplo, no podías parar la industria de la yerba mate, salvo que tengas una pandemia que te imposibilite que los trabajadores de la yerba mate no puedan trabajar. Segundo, la industria de la madera. La industria de la madera habrá parado 15 días. Sí, 15 días. Como mucho. ¿Pero por qué? Porque se necesitaban construir camas para los diferentes hospitales o centros que se armaron en toda la República Argentina. Segundo. Tercero, todo lo que es la pasta celulósica y la fábrica para fabricar bolsas y todo eso, se necesitaba sí o sí llevarlo adelante. Entonces, los tres principales rubros que mueven el Producto Bruto de la provincia estaban incluidos dentro de la actividad esencial y la supimos aprovechar muy bien de ponerla en marcha. Y la agricultura familiar, que es la otra, más de 600.000 misioneros hoy compran por el área de agricultura familiar. La agricultura familiar también tuvo un crecimiento muy importante porque, lógicamente, se conseguían, al estar en plena pandemia, hubo una disminución también de productos que venían de otros lugares de la Argentina, ¿no? Sin llegar a desabastecer, pero con un abastecimiento local que fue muy importante. Bueno, eso hizo que nosotros vayamos teniendo una economía cuidada a lo largo de todos estos meses, que nos permitió, nosotros las concesionarias de auto, por ejemplo, la abrimos rápidamente, el comercio, los restaurantes, los bares, el turismo local, sacando Puerto Iguazú, el Soberbio y todo lo que son turismo de menor, que no dependen tanto de un turismo internacional ni de un turismo nacional, pudieron recuperarse quizás con mayor rapidez que otros. Pero la pandemia no pasó. Y en ese marco la frontera cerrada también colaboró con esto. Sí, claro, la frontera cerrada influye en un determinado punto. ¿Por qué? San Vicente ha crecido en su actividad económica. Los sanvicentinos no cruzan a Encarnación a comprar nada. O cruzan muy pocos. El Eldorado creció. O verá. O sea, cuando hablamos muchos confunden y dicen, no, porque se cerró la frontera se llegó a esto. No. Vos cerraste la frontera por una cuestión sanitaria. El impacto económico se dio en la ciudad de Posadas, / Garupá, pero no se dio en Iguazú.
Claro. No se dio en El Dorado, no se dio en Oberá, no se dio en San Vicente, no se dio en San Pedro. No se dio en ningún otro lugar, ¿no? O sea, creo que decir que solo por el cierre de la frontera es como que minimizar Claro. por ahí un trabajo minucioso que se hizo también con una reforma dentro de la Agencia Tributaria de Misiones. Oscar, el gobierno nacional está lleno de contradicciones cada día más. El tema sanitario, por un lado está el tema, hablan de la vacuna, por otro lado hablan de un rebrote. Eso también va a servir, esos ejes van a servir para también seguir con las fronteras cerradas o van a aflojar con ese tema. A ver, vamos a explicar bien estos dos ejes. Sí. Pues son dos ejes que hay que explicarlo bien. Primero, ¿a qué llamamos rebote? O rebrote, Sí. como quieran. Bien, si nosotros tenemos una Argentina o un mundo con mayor movilidad por las fiestas de fin de año, porque se dan en todo el mundo, se dan en todo el planeta, esto indica que va a haber una mayor movilidad. Los otros países, los países del norte, Estados Unidos, la Europa, Rusia, los otros países, tuvieron una, entre comillas, segunda ola, producto de las características climáticas, El que se invierno. agrega a esto, que es una mayor movilidad por las fiestas. Todo lo que está en el hemisferio sur, donde se supone entramos en el verano, primavera-verano, no va a ser producto de la temperatura ni de los lugares cerrados, va a ser producto de la mayor movilidad. Nosotros, es lógico que tengamos un incremento de casos en la Argentina, pero es lógico que esto ocurra. ¿Por qué? Porque hay una mayor movilidad. Sí. Y va a haber mayor movilidad. Te guste o no, ya el esquema ha generado dentro de los diferentes gobiernos la posibilidad de aperturas focalizadas mucho mayores que la que teníamos hace 5 o 6 meses. Entonces, ¿cómo se controla esto? Con responsabilidad social. Si la Navidad la pasamos con nuestra familia en un grupo circunscripto entre 10 y 20 personas, ¿se pueden infectar esas 20 personas? Sí, se pueden infectar, pero tenés trazabilidad. Vos sabés que quedó ahí. El problema es cuando vos tenés esquemas externos o personas que no componen el grupo o componen el grupo, pero después van a otros lugares Sí. y conviven con otro grupo poblacional, y es ahí donde la transmisión se acelera. Los últimos casos que tuvimos en la ciudad de Posadas, llegamos a notificar cerca de 50 en estos últimos días, se dieron a partir de jóvenes que estuvieron en un lugar determinado. En El Dorado, de un aserradero. En Puerto Rico, de una iglesia. Bueno, eso marca claramente cuál es la dinámica del contagio. La dinámica del contagio está dada por la acumulación de personas que no guardan las medidas sanitarias, porque en algún momento alguien no guarda las medidas sanitarias. Y ahí es darle la oportunidad al virus. Por eso, este tiempo, lo que hay que tratar de controlar es que la gente entienda que en su responsabilidad sanitaria está preferentemente esto, ¿no? Es decir, yo me cuido y cuido a los demás, pero no solamente para no tener el virus, sino para tener la trazabilidad de todo. Y eso incluye la nueva apertura de fronteras para lugares como Paraguay y Brasil, que están con graves problemas. Mira, Aldo, la realidad de Paraguay y la realidad de Argentina es que ambos países, la realidad de Brasil y la realidad de Uruguay, Sí. todos los países, a excepción de Argentina en la zona central donde empezó a disminuir los casos, están en un mayor momento de notificación. Paraguay se ha cansado de hablar del cuidado, inclusive de una tipo cuarentena 10 días antes de Navidad. Sí. Con Foz de Iguazú, con algunas restricciones desde las 23 hasta las 8 de la mañana. El encuadre regional de la zona sur, llámese Paraguay, el eje Encarnación Posadas, es un eje donde la cantidad de camas críticas en el momento en que haya un crecimiento mayor de los números de casos no va a soportar, pero no va a soportar.
No hay ninguna posibilidad de soportar. Nosotros generamos un esquema en la zona sur con hospitales de alta complejidad, con capacidad de responder, pero de responder a una determinada demanda. Y si sabemos que en este momento tenemos un mayor crecimiento, es mucho más difícil decir vamos a abrir una frontera donde no solo que vos podés ir a contagiarte, sino que el enfermo de otro lado pueda venir acá y vos no le vas a poder decir que no. Claro. Lo que no quiero decir que hoy un enfermo no pueda venir y atenderse. Claro que pueden venir, claro que pueden atenderse. Es más, hay pacientes oncológicos que vienen, pasan el puente, se atienden. O sea, no se trata de una cuestión, un capricho económico, ¿no? Se trata de una cuestión netamente sanitaria, porque les repito, puente abierto, incremento del número de casos, incremento de la mayor cantidad de posibilidad de que el grupo poblacional pueda ir a una unidad de cuidado crítico. Si vos me decís Misiones, nosotros tenemos el 42% de las personas menores de 18 años. ¿Cuánto es el grupo poblacional que tiene Paraguay? ¿Tiene el mismo componente que Misiones? No tiene el mismo componente que Misiones. Entonces tiene mayor índice de posibilidad de incluirse dentro de una unidad de cuidado crítico. Todas esas variables, nadie las explica, nadie las dice. Yo me cansé de decirlo y me cansé de explicarle. El otro día le explicaba al gobernador de Itapúa, le decía, esto es así. Decime si vos tenés una realidad diferente. No, es la realidad. Estamos a un mes, pongámosle, días más, días menos, según la información oficial, de tener la vacuna en la Argentina. Sí. ¿Por qué tenemos que correr un riesgo en 15 o en 20 días por salvar el año económico en una Navidad o en un año nuevo? No tiene sentido. No tiene sentido, porque hicimos un esfuerzo enorme. Hoy el sistema sanitario puede responder ante los 25 o 30 casos por día que estamos teniendo. Con 2 muertos hoy en la provincia. Sí. No, seamos serios en esto. No se trata de una cuestión económica. Hoy se trata de una cuestión estrictamente sanitaria. Gobernador, en algunos años, cuando uno analice cómo fue la gestión, cuando haga un balance tal vez, ¿cómo va a recordar principalmente y qué hechos en el marco de la gestión, ¿no? Hablando, van a ser los principales que cree que va a recordar? ¿Por qué? Porque fueron difíciles, porque fueron satisfactorios, porque fueron, usted considera que fueron los más destacados. Lo más destacado, sobre todo, ¿no? Uno imagina que... Lo más destacado es la solidaridad de los misioneros que se ha dado en este año, para poder atravesar un momento difícil donde el planeta Tierra fue castigado, y es castigado en la matriz económica y sanitaria. Lo peor que te puede pasar. Te tocaron el bolsillo y te tocaron la salud. Y la salud. El virus tocó el bolsillo y la salud. Pero no el bolsillo de una o dos personas, el bolsillo de todo el mundo. Hasta de los países más desarrollados, ¿sí? Y te tocó la salud. Entonces, el año se transformó en un año extremadamente complejo donde la sociedad tuvo que buscar, y nosotros del gobierno tuvimos que encontrar la posibilidad de no quedarnos esperando que nos pase la pandemia por encima, sino de tratar de convivir dentro de la pandemia y de lograr cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado. Los objetivos planteados en base a la infraestructura, a la obra pública, hasta hoy, ayer estuvimos inaugurando el centro de zoonosis que hacía muchos años que se había proyectado, inauguramos el hospital de San Vicente, un hospital de alta complejidad, inauguramos el hospital materno neonatal en Camposada de alta complejidad, el área crítica del hospital Favaloro de alta complejidad, el hospital de Capioví de mediana complejidad, el hospital de Santo Pipó, el hospital de San Antonio. Hemos inaugurado ahora el nuevo hospital pediátrico del Dorado. Y así como eso, hablo del área de salud, también lo hicimos en las otras áreas. Y en la parte educativa no pudimos inaugurar la escuela porque estuvimos sin clase, pero tenemos por lo menos 20 escuelas para inaugurar. O sea que la obra pública continuó, la inclusión continuó. Terminamos de entregar más de 1.300 viviendas en esta provincia en este tiempo tan difícil. Y sumarle a la cantidad de kilómetros de asfalto en las diferentes localidades que hicimos, más los 100 puentes que hicimos también dentro de los programas, aún con un esquema que direccionó sus recursos a la salud en su mayoría y a la actividad social.
O sea, se partió en la parte social, en la parte sanitaria y en la seguridad en el medio. Y de esta manera pudimos transcurrir este año. Lo que queda de este año será un tiempo difícil, pero yo no haría un balance de decir acá terminó. Claro, No, claro. acá no terminó absolutamente nada. Oscar, para terminar por mi lado, ¿le comprarías un auto usado a Alberto Fernández? ¿Un auto usado? Sí. ¿Por qué no? ¿Te confías? Sí, sí. Está lindo el auto, el Toyota. No Yo tengo un Toyota gris. no sé. El Corolla. El Corolla ¿Le gris. tendrías confianza Está- para comprar un auto usado? Sí, pero está lindo el auto, es lo mismo. Sí, pero no lo conozco. Ah, no, yo ¿Te lo vi en te la tele, ofreció está ya muy para bueno. vender? Está bien parado. Avísalo. Y la última pregunta que le quiero hacer por mi lado, ¿qué prioridades considera que va a tener la gestión el año que viene desde su gobernación? Uno imagina continuidad de muchas cuestiones que se fueron dando, pero Todo va de la mano, Luis. Todo va de la mano. La prioridad es recuperar el tejido social. Porque acá no es la prioridad sería tener recaudación, plata, no. Sí, sí. Primero recuperar el tejido social, que esta pandemia hizo que el tejido social se separe. ¿Por qué? Porque el ser humano no está hecho para estar aislado y para estar solo. El ser humano está hecho para convivir en sociedad, para hablar, para charlar, para darse la mano, para contarse, para darte un abrazo. ¿Cómo vamos a reaccionar el día que estemos todos inmunizados o ya haya una inmunidad de seguridad y nosotros podamos ir a darnos la mano, abrazarnos, a pegarnos puño con puño? No sabemos. Hay un fuerte impacto en la psicología de los jóvenes, que nosotros como gobierno, como Estado, tenemos que trabajar en eso. No podemos dejar esto librado al azar y decir, no, ahora ya se fue el COVID, ¿y qué pasa con esos jóvenes? Esos jóvenes que después de 4 meses recién salieron a la calle. sí. Gracias, Oscar. Entonces, ese es el mayor desafío que nosotros tenemos. Y después seguir con las políticas públicas como lo venimos marcando. Hay un presupuesto aprobado que nos da la posibilidad de trabajar muy bien en las áreas más sensibles. Muy bien. Gracias. Muchas gracias por haber venido, gobernador. El barbijo para que cambie también, por ahí saca el blanco y se pone uno rojo. Ahí está, muy bien. Como medida preventiva. Me huele a alguien de Independiente. No, no. ¿Hay alguien independiente? Creo- No. Muy bien. Ahí En está. San Lorenzo creo que vos solo. Sí, ahí está. No teníamos uno de San Lorenzo, pero tampoco es de Independiente. ¿Eh? No, cualquiera tiene lo de San Lorenzo. Ah, está bien. Está muy bien. Está Gracias, muy bien. Oscar. Muchas gracias por favor. haber venido. Muchas gracias a ustedes.